Buenas tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada familia, una escuela. Espacio educativo dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos guiando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Quiero iniciar el programa dándole a conocer a la familia venezolana que hoy es jueves de socioproductivo, dedicado a la educación media general, media técnica y a la modalidad de educación para adultos. Así es, Minangeli. También tendremos a las profesoras de la modalidad Educación Especial y a los profesores del segmento Recursos para el Aprendizaje. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante usar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo, si salimos a la calle, usar el distanciamiento físico saludable. Así es, César, pero ¿qué te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? Nos puedes seguir en Instagram como Cada Familia Una Escuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Vas a encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora un día como hoy? 5 de mayo, natalicio de Eleazar López Contreras, hijo ilustre de Queniquea, Estado Táchira, militar y político creador de la Guardia Nacional durante su gestión de gobierno. Se incorporó a la Revolución Liberal Restauradora, comandada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. López Contreras llega a convertirse en presidente de Venezuela el 18 de diciembre de 1935, tras la muerte de Gómez, meses después de haber sido elegido como primer mandatario de la nación. El 14 de febrero de 1936 presentó el Programa de Febrero, que proponía la promulgación de una nueva Constitución Nacional, instauró un gobierno progresista, fundó el Instituto Pedagógico, los Ministerios de Comunicaciones, Agricultura y Cría, la línea aérea aeropostal, el Banco Industrial de Venezuela, la Guardia Nacional, la Contraloría General de la República, el Museo de Bellas Artes, entre otros. Interesante ver toda esta serie de hechos históricos culturalmente significativos para la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, llegó el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana, a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya en el set se encuentran todos nuestros profesores para impartir un poco de conocimiento a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cada Familia Una Escuela. Jueves de Socioproductivo, nos encontramos con el profe Orlando Sánchez y mi persona, la profesora Joana Trejo, la cual el día de hoy vamos a trabajar diferentes tipos de temas, en los cuales vamos a hablar sobre la conservación memorística. ¿Qué más, mi profe? Vamos a hablar sobre la memoria cultural, la memoria natural, las tradiciones, la cultura y sobre todo vamos a hablar de la pintura y qué importancia tiene esto con los proyectos socioproductivos, permitiendo el crecimiento en las escuelas y comunidades como tal, profesor. Fíjense, muchachos, qué interesante saber primero qué es la memoria histórica de un país, de una ciudad o de una parroquia o de una escuela. Porque nosotros tenemos que ir de generación en generación dando esas pautas. Primero que nada, profe, vamos a aclarar qué es una memoria. La memoria histórica es nada más y nada menos que es hechos que ocurrieron en un lugar determinado, permitiendo crear unos acontecimientos que vamos registrando posteriormente y se va llevando de generación en generación. Fíjense, tenemos que hablar de memoria, de relatos, tenemos que hablar de historias y cada una de esas personas de generación en generación lo va dando. Profe, es importante destacar que el testimonio se crea a través de un relato, que es la persona ocular que le permite el crecimiento de registrar, escribir, pasa a ser testimonio y eso permite el crecimiento de generación en generación para después tener una memoria de esos acontecimientos importantes que hubo en ese lugar y en ese tiempo determinado.
para que nos entiendan todos. ¿Cuáles son esos sitios históricos? Aquí por lo menos en Venezuela, específicamente donde nos encontramos en Caracas, tenemos esos sitios como el Panteón Nacional, tenemos la Plaza de Bolívar, ¿qué más? Tenemos el Campo de Carabobo, tenemos el Macizo Guayanés, tenemos los Tepuy, mi profe. Entonces fíjense, ¿qué institución, qué organismo se encarga de eso, mi profe? Se encarga el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, tiene la alianza de ecosocialismo, permitiendo que tengan un mantenimiento preventivo, correctivo y sobre todo la supervisión de la planificación y el desarrollo del cuidado de patrimonios culturales y naturales. Fíjense, estamos hablando de qué es un patrimonio. Tenemos que tener claro qué es eso para poder seguir avanzando. ¿Qué es un patrimonio? Simplemente es un lugar el cual tiene historia y que nosotros vamos pasando. Como podemos observar, el patrimonio tiene una serie de clasificaciones o tiene tipos. Ese tipo de clasificaciones, ¿cuáles son, mi profe? El primer tipo de clasificación que encontramos a través del lenguaje. El lenguaje, las tradiciones y la gastronomía debe de estar importante en la parte de cultura, mi profe. Entonces, fíjense, la clasificación también la podemos hablar, lo que son los propios y los que son ajenos. ¿Cómo sería eso? Los propios es cuando nosotros tenemos nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones. Ejemplo es el Panteón Nacional. Eso es propio porque tenemos nuestros próceres. Importante, profe, que también tenemos que hablar sobre el desarrollo de la cultura propia que va haciendo la casona, el Campo de Carabobo y sobre todo la importancia que debe tener ese lugar para nosotros en la parte histórica, mi profe. También otro tipo de patrimonio que nosotros tenemos aquí es la parte arqueológica. Esto se investiga, esto se consigue, ¿verdad? Y nos dice, fíjense qué importante que tenemos historia. Nosotros podemos saber muy bien de dónde vinimos y qué personas vivieron antes que nosotros para poder crecer en esta parte. ¿Qué otra cosa tenemos, mi profe? La parte documental. Tenemos la parte documental, donde nos permite que hechos importantes como eventos culturales, como que tenemos, es importante destacar que los Diablos de Yares nos permite el crecimiento cultural de una región y pasa de la parte local, pasa a ser regional y luego pasa a la parte nacional. Claro, mi profe, fíjese qué importante es todas estas cosas. Tú hablaste de ecosocialismo, hablaste del Instituto de Cultura, ¿y qué sucede? Ellos tienen unas leyes. Desde 1917 en Venezuela se ha trabajado con estos tipos de decretos, gacetas, en los cuales se ha hablado de procesos históricos, de patrimonio histórico. Hoy en día se le habla de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque eso nos indica que es nuestra cultura, es nuestra esencia, es nuestra educación. Fíjense, muchachos, qué interesante. Cuando nosotros hablamos de las leyes, tenemos que hablar de qué tipo, cuáles son los tipos de patrimonio natural que tenemos, los patrimonios culturales. Vamos a ver el siguiente video en los cuales lo vamos a ampliar. Corazón venezolano. El patrimonio cultural en los estados venezolanos. Siempre que salgo de viaje con mi familia, me di cuenta que cada ciudad tiene una estatua en la plaza, cada pueblo tiene una iglesia y además las comidas son distintas en cada lugar. Mi abuelo dice que todo ese patrimonio es el resultado de nuestra cultura, de la manera en que a través de los años los pueblos van teniendo sus propias tradiciones y costumbres. Las plazas, las iglesias y edificios más antiguos son protegidos porque tienen mucho significado para los habitantes. El Museo Sacro data desde el año de 1884, cuando el obispo Crispo Luzcategui lo mandó a construir como sede del Colegio Episcopal. Más tarde se transformó en la sede del periódico La Religión, hasta que en los años 70 se ha convertido en el Museo Sacro como lo conocemos hoy. ¿Quiere que entremos a conocerlo? Claro, abuelo, siento mucha curiosidad y me ha encantado este recorrido. Qué bueno, vamos pues. Bienvenidos al Museo Sacro de Caracas. Este sitio exhibe, educa y evangeliza. Me contenta que recorran el Museo Sacro de Caracas y ya finalizando aquí en la cárcel eclesiástica, les invito a pasar al osario
sitio donde nosotros podemos observar los restos humanos que fueron depositados en este osario, en donde allá en el Monte Santo, en el cementerio de los canónigos, enterraban muchas personas, y en vista de que era mayor el número, se sacaron restos y se colocaron aquí en el osario. ¿Qué les pareció el video? Es interesante, ¿verdad? Es interesante, mi profe y muchachos, decirles que de nuestras localidades y sobre todo en el casco histórico de Caracas nos encontramos ese monumento museo cultural. Sí, mi profe, fíjate que la persona que está allí le narra al abuelito y al niño ese museo que está allí, que es un cementerio, el cual no sabemos cuántas personas quedaron allí porque a raíz de un terremoto que hubo se perdió información. Pero entonces vamos ahora a una segunda parte, mi profe, para ir ampliando mucho más cuáles son los patrimonios culturales que tiene Venezuela. Corazón venezolano. Vamos a continuar con el recorrido. Mire que eso es muy importante para su formación cultural. Mire, aquí a la derecha tenemos la Casa de Gobierno del Distrito Capital y a nuestra izquierda nos queda la Cancillería. Y al frente tenemos el Teatro Principal, que fue inaugurado el 18 de abril de 1931. El arquitecto fue Gustavo Wallis Legorburú. En su época fue el primer teatro del país en contar con un armazón de acero, un balcón delantero y un sistema acústico en las paredes. ¿Quiere que entremos para que lo conozcamos? Sí, abuelo. Vamos a ver, vamos pues. Buenos días. ¿Será que nos permite conocer el teatro? No, pasa adelante. Gracias. Vamos, hijo. Todo lo que vemos en un pueblo, lo que comemos y lo que aprendemos de él, es una herencia histórica que se va a mantener año tras año y mientras más antiguo, más valor tiene y se convierte en su patrimonio. ¡Qué belleza! Se dieron cuenta qué hermoso Venezuela tiene la cantidad de patrimonios que tenemos. Tenemos lo que es el Panteón Nacional, tenemos distintas iglesias, las cuales a diferentes estados de Venezuela. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de que eso tiene un valor histórico, de que de generaciones en generaciones y personas con relato hacen esa parte. ¿Verdad, mi profe? Importantísimo es saber, muchachos y muchachas, que esta historia que nos mantiene viva es nuestras tradiciones, permitiendo el crecimiento de nuestra cultura en general. Sí, mi profe, entonces vamos ahora a una tercera parte del video para seguir viendo más patrimonio cultural. Corazón venezolano. La Casa de Bolívar. Claro, aquí comienza la ruta histórica. Investigaré más sobre los personajes históricos que lucharon por nuestro país. Nuestros edificios más antiguos y hermosos son el patrimonio arquitectónico. Todos los juegos y danzas tradicionales son patrimonio.
La comida de cada estado, los dulces y bebidas más folclóricas son patrimonio gastronómico. Los cuentos, poesías, mitos, leyendas y la tradición oral es patrimonio. Y lo más increíble, que hasta las personas conocedoras de la historia y de las tradiciones también son patrimonio, porque son portadores de conocimiento valioso para nuestro país. Son ellos quienes nos dejan su legado para que lo sigamos dejando de generación en generación y nunca sea olvidado. Como venezolanos debemos de promover el resguardo de nuestro patrimonio, amar a nuestra patria y conocerla cada día más para llegar a ser portadores de cultura y, ¿por qué no?, un patrimonio viviente también. Corazón venezolano. ¿Qué le parece el video? ¿Le gustaron? Es resaltar nuestros personajes históricos a través de nuestro tiempo y el compartir esa creencia, esa cultura y sobre todo esas tradiciones que nos permite mantener nuestras raíces venezolanas autónomas. No, y el niño lo dice, tenemos que conocer nuestros próceres. Y él interesado se dieron cuenta cómo estaban con esos personajes hablando de Caracas y hablando de todas esas cosas tan hermosas. Entonces, fíjense, tenemos patrimonios culturales. Ahora vamos a definir qué es un patrimonio natural. Evidentemente que ya la misma palabra lo dice, es de la naturaleza, no es hecho por el hombre. Entonces ahora vamos a ver el siguiente video en el cual lo vamos a ampliar mucho más. Patrimonios naturales. Es el conjunto de bienes y riquezas naturales, constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza. Los 5 patrimonios naturales más importantes de Venezuela son: Parque Nacional Canaima, localizado en el estado Bolívar. Fue instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. Es considerado el 6º parque nacional más grande del mundo. El Salto Ángel es el salto de agua más alto del mundo. Se localiza en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar. En el año 2009 fue nominada para concursar en las 7 maravillas naturales del mundo. El relámpago del Catatumbo es un singular fenómeno meteorológico que se produce en el sur del lago de Maracaibo en el estado Zulia, cuyo nombre deriva del río Catatumbo. Fue declarado Patrimonio Natural del Zulia el 27 de septiembre del 2005. Sierra Nevada, ubicado entre los estados Mérida y Barinas en el occidente del país, constituye la preservación del ecosistema de mayor altura en el país. El parque abarca parte de 6 municipios del estado Mérida y 3 del estado Barinas. Médanos de Coro, ubicado en el estado Falcón. Los médanos es una de las representaciones naturales más importantes del paisaje venezolano. Fueron declarados Parque Nacional el 6 de febrero de 1974. Gracias por aprender. Muchachos, ¿qué les parece el video? Creo que el patrimonio natural son las riquezas que tenemos en todo nuestro país, permitiéndonos tener y disfrutar todos esos espacios culturales, naturales que podemos cuidar, mantener y proteger en forma nata, porque es nuestra riqueza, mi profe. No, y que fíjate qué rico que esos patrimonios naturales los tenemos nosotros aquí, el Ávila. Eso es un patrimonio para nosotros, eso hay que cuidarlo, que es el Guaraíra Repano. Tenemos también, profe, tú tienes un cuadrito ahí muy interesante que es el Santo Ángel. Fíjense qué belleza tenemos nosotros. ¿Sí? Importante, quiero decir que estos cuadros son una representación donde nos permite recordar, tener testimonio sobre ese evento natural, y eso nos permite
a aprender un poco más de nuestra cultura y nuestra naturaleza como tal. Cuando estamos hablando de ese tipo de montañas son los tepuy, que es lo que nosotros conocemos como el Roraima. Esos parques son bellísimos y a veces nosotros decimos que eso existe. Sí, muchachos, de verdad que yo los invito a que investiguemos vía internet, que esas herramientas tan hermosas que tenemos nos permiten a nosotros profundizar mucho más. Fíjate, profe, nosotros estamos hablando de memoria histórica, estamos hablando que cada estado, que cada ciudad tiene. En las escuelas es muy importante que nosotros aprendamos, las escuelas tienen su historia y pasan generación de generación, directores, estudiantes, se tumba una pared, se coloca algo distinto y nosotros como profesores que estamos allí, las mamás, los estudiantes, todos tenemos que ir contando, mira, la escuela antes tenía una forma, antes tenía otra y eso se llama historia, muchachos, eso es memoria histórica. Y parte directamente de lo local, donde desarrollamos esa construcción día a día de ese patrimonio, ya que parte el desarrollo de la localidad, de la familia y sobre todo de la región, que nos enseña a crecer. Si mi escuela era pequeña, nuestro liceo era pequeño, nuestras escuelas técnicas cómo han evolucionado en función del crecimiento socioproductivo interno hacia el desarrollo como tal. Entonces, fíjense, para hacer como que un cierre, cuando hablamos de patrimonio serían los culturales y los naturales. Tenemos los propios y tenemos los ajenos. ¿Los ajenos cuáles son? Esas cosas que de repente vienen de afuera que nosotros las tomamos como propias. A manera de anécdota, tenemos nosotros que aprender lo que siempre hablan por allí, que el término de la arepa es nuestro, viene de afuera, pero nosotros lo tomamos como nuestro. Hacemos el relleno distinto, más adelante en otros programas vamos a hablar sobre gastronomía y nosotros le vamos a ampliar mucho más sobre eso. Pero aquí lo más importante es, muchachos, vean que la memoria histórica es de nosotros, nuestras familias también tienen historia. Importante, mi profe, que es recordar que el patrimonio histórico que tiene Venezuela en forma cultural y natural es grande, ya que tenemos 43 parques nacionales y muchos monumentos importantes en nuestro país. Entonces, fíjense, vamos ahora, ¿cómo queda registro? Hablamos que habían documentos, que de repente habían espacios naturales o edificaciones, también hay pintura. Fíjense, esas cosas quedan en la pintura. Vamos a ver el siguiente video para que entiendan por qué lo digo. Pintores venezolanos del siglo XIX. Juan Lovera. Nuestro destacado pintor nació en Caracas el 11 de julio de 1776. Con entusiasmo se involucró en el movimiento del 19 de abril de 1810. Ese año pintó El hombre del chaleco. Se dedicó a pintar a las grandes personalidades del momento político. Pintó al Libertador en 1827, durante su última visita a Venezuela. En 1835 pintó el famoso cuadro 19 de abril de 1810, el cual se encuentra en el Salón de Sesiones del Consejo Municipal de Caracas. En 1837 ejecutó su segunda obra que lo inmortalizó el 5 de julio de 1811, la cual se encuentra en la Asamblea Nacional. Falleció en Caracas el 20 de enero de 1841. Arturo Michelena. Nació en Valencia el 16 de junio de 1863. Los de la vida venezolana, tales como este denominado Berruecos, elaborado para la celebración del centenario del nacimiento de Sucre en 1895, pieza que realizó en Venezuela ya como artista reconocido y consagrado. Del mismo género histórico observamos el retrato ecuestre de Bolívar del año 1888, que fue uno de los tantos encargos que le hizo el gobierno de Venezuela en esos años, en los que compuso lo mejor de nuestra memoria histórica nacional y que ha perdurado con las generaciones. Una de sus obras cumbres es El Panteón de los Héroes, ejecutada entre 1897 y 1898, año este último en que le sorprendió la muerte el 29 de julio y que constituye una galería sorprendente de los principales héroes de nuestra independencia.
Martín Tovar y Tovar. Martín Tovar y Tovar nació en Caracas, Venezuela, el 10 de febrero de 1827. ¿Qué les pareció el video? ¿Vieron qué importancia recordar los artistas venezolanos y sobre todo tomar en cuenta nuestras raíces culturales? Tomando de esa manera, podemos decir que el 5 de julio fue redactado, fue hecho y fue plasmado con una representación gráfica a través del óleo, a través de la pintura. Sí, mi profe, pues fíjate, qué interesante, muchachos. Juan Lovera vivió en la época de Simón Bolívar y él fue el que hizo el primer retrato de Bolívar. Él utilizó una técnica muy sencilla que era lo del delineado y fíjense, muchos a lo mejor no sabían que Juan Lovera ha sido el único pintor que vivió esa época. Después vimos en el video que quien está es Tovar y Tovar. Tovar y Tovar, después también está Michelena. Ellos hicieron unos cuadros que se encuentran hoy en día en la asamblea, que son la batalla de Carabobo y tenemos las batallas de Volvancara de José Antonio Páez. ¡Qué belleza! Eso es hermosísimo. Yo los invito a que vayan a visitar esos lugares, porque eso es nuestra cultura, eso es nuestra esencia, muchachos. De verdad que es interesante ver cada día, cada uno de esos pintores. Son muchísimos más, pero el factor tiempo nos hizo que lleváramos estos tres, pero de verdad yo los invito a que investiguen muchos más. Es muy rico, mi profe. Es importante destacar, muchachos, que los proyectos socioproductivos que están enfocados en la pintura, en el dibujo, nos ayude a estimular ese crecimiento de los elementos y elementos plásticos como están, mi profe. Claro, entonces aparte de los elementos, también vamos a hablar de las técnicas de expresión plástica que se utilizan hoy en día, no como lo hicieron los pintores, pero como nosotros los trabajamos con nuestros niños de educación inicial. Vamos a ver el siguiente video. Técnicas de expresiones plásticas. Iniciamos con la técnica de pintura, en donde encontramos el círculo cromático. El círculo cromático es el que nos especifica las combinaciones que salen derivadas a partir de los colores primarios, como son amarillo, azul y rojo. La siguiente técnica es la técnica de contraste. Esta hace alusión a los colores que a partir del círculo cromático contrastan de manera adecuada o asertiva para generar algún tipo de arte, ya sea cuando queremos combinar colores en la manera de vestirnos, al momento de decorar una habitación, un interior. Este círculo cromático, por medio de esta técnica, nos ayuda. La siguiente elaboración y manejo de pintura es la degradación. La degradación consiste en tomar un color base y a partir de ciertas cantidades porcentuales de color blanco va a dar los diferentes tonos de ese color inicial, iniciando desde el más oscuro al más clarito. La siguiente técnica es una técnica de vitral. Es una composición elaborada de recortes inicialmente de vidrio, lo podemos ver mucho en las iglesias, pero para esta ocasión manejamos materiales como el papel silueta, en donde elegimos una imagen y dependiendo los colores, pues establecemos a cada uno de los espacios. Lo importante es ver que no son figuras totalmente determinadas o recortes que son definidos en su tamaño muy homogéneo, sino son diferentes recortes que lo que hacen es jugar con una gama de colores que al finalizar nos darán la imagen. La siguiente técnica es la técnica de plastilina. Tengamos en cuenta que la plastilina es uno de los materiales más alusivos a lo que el niño puede empezar a estimular, en donde por medio de la manipulación y moldeaje de este material puede finalmente sacar artículos que van a ser muy llamativos y cada vez con un poco más de detalle. La siguiente técnica es la técnica de origami. El origami es un arte que consiste en el plegado de papel, sin utilizar tijeras ni pegamento. La idea es, a partir de un papel, sacar figuras de diferentes formas y colores. Es muy entretenido para los niños. Fíjense qué bonito lo que está explicando nuestra maestra allí con respecto a las expresiones que utilizamos. Son muchísimas. Ahí tienen ustedes algunas que después yo los invito para que nuevamente vean el video y nosotros vamos a mostrar otras aquí.
La primera que tenemos, mi profe sí me ayuda, ¿verdad? Tenemos el estarcido. ¿Cuál es el estarcido? Mi profe, explícalo por allá. Ok, atención muchachos, es una silueta de una imagen como tal para luego plasmarlo en el papel dándole la silueta a través de ¿qué? A través de una esponja, pintura y vamos plasmando poco a poco. Acuérdense que esto es un modelo muy sencillo, pero en proyectos socioproductivos lo estamos haciendo con el desarrollo endógeno de lo que tenemos desde nuestras escuelas, liceos y escuelas técnicas en función hacia donde lo queremos. Fíjense, hay muchas técnicas. Aquí tenemos unas, como es la pintura, un sencillo, que son los trazados, ¿ok? Después tenemos lo que es con un corchito. Si no tenemos corcho, utilizamos una papa o la zanahoria, la vamos haciendo una figura y uno lo va sellando. ¿Qué sentido tiene usar eso? Es trabajar la parte psicomotora de los niños y llegamos a niveles de media que también los muchachos lo pueden trabajar. Aquí tenemos también lo que es el mosaico, tenemos trabajar con los dedos, que aquí le vamos a mostrar distintas trabajos. Fíjense, esto es el collage, estos son las bolitas de papel que se hacen muy bien, ¿verdad? Con los dedos, y los niños lo van pegando en un dibujo. Los muchachos del liceo dirán, profe, pero yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo van a hacer con otra técnica que el profe Orlando les va a explicar ahorita, muy bonito. Después tenemos el dibujo, que es el delineado, que es lo que hacía Juan Lovera en su época con la parte de los retratos, ¿ok? Después vamos a ver esta técnica que nos va a explicar el profe con respecto a la técnica de expresión plástica. La expresión plástica, como le estoy diciendo, muchachos, era importante colocarlo encima del material y llegábamos a plasmarlo con el color de esta manera, tomando en cuenta que tuviéramos suficiente pigmento de color y trabajarlo directamente en el material, dejando la plantilla fija en el documento o en el papel o en la cartulina para ese desarrollo. Ok, fíjate mi profe, vamos a ver otra técnica que es la técnica del mosaico. Son distintos tamaños que podemos utilizar, distintos colores, y vamos a trabajar. Fíjense qué belleza, esto es memoria histórica, estos son los diablos danzantes de Yaren. Fíjense cómo ellos fueron haciendo el contorno del dibujo de lo más lindo, ¿ok? Después tenemos otro, que esto es lo que es otra técnica, que es la dactilopintura. Con los deditos, ¿ok? Nosotros vamos trabajando y usted lo va haciendo, que es una técnica muy bonita, que se llama la técnica del puntillismo, que ahora lo vamos a ver, que mi profe nos va a explicar. Tomando en cuenta esta técnica viene de nuestra cultura indígena, que lo hemos tocado en temas anteriores o en programas anteriores, recordando que en los ríos, los bordes del río Orinoco se encuentran estos pictogramas. Así es, mi profe, fíjense, aquí está la técnica del puntillismo, mi profe. Esta técnica del puntillismo permite trazar el dibujo que queremos, luego borramos suavemente las líneas, y donde estaba la línea vamos a colocar punto por punto, dejando una separación entre 1 a 3 milímetros para que se puedan ver en cámara. Tenemos que ver que está puntico por puntico, y esta manera te ayuda a crecer el dibujo. Fíjense qué belleza, esto es una pintura de hace muchos años que es con Miranda en la Carraca, y cómo lo traemos para que ustedes, muchachos, lo trabajen de una manera sencilla. No hay que ser experto dibujante para poderlo hacer. Entonces, qué lindo, muchachos. Simplemente es recordarse que tienen la actividad evaluativa en la cual ustedes van a aplicar una de estas tantas técnicas que le hemos explicado, ¿verdad? Entonces ustedes aquí tienen el dibujo del 19 de abril y ustedes van a decidir si hacen puntillismo, si hacen collage, cualquiera de una de las que vieron también en el video que les va a servir. Si tienen alguna duda, mis amores, vean entonces la página web o vean lo que es el programa Cada Familia. El programa Cada Familia en Escuela. Gracias, mi profe. Chao, gracias, mi profe. Chao, chao. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre esta materia. Pero llegó el momento de presentar a las profesoras de la modalidad de educación especial, con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas.
Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este jueves de Pedagogía Productiva en el segmento de Educación Especial de su programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es un placer llegar a ustedes a través de la señal de Vive TV para brindarles orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa integral de los jóvenes que se encuentran integrados en el nivel de educación media, así como para aquellos que asisten a los talleres de educación laboral a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de lo que es agroecología. Se trata de un conjunto de prácticas. Quizás hemos escuchado muchas veces la palabra agroecología y no tengamos claros de qué se trata. Pues hoy les voy a contar que se trata de un grupo de prácticas que buscan sistemas agrícolas sostenibles con miras a estabilizar la producción. Pero también se trata de un movimiento social. No solo estamos hablando de las prácticas de la parte técnica, sino de este movimiento social que promueve eso que llamamos justicia social, que todos tengamos las mismas oportunidades y que nutre la identidad y refuerza la economía nacional, teniendo como actores principales aquello que llamamos agricultores familiares. Se trata de una visión entonces que combina valores ecológicos y valores sociales y cuya aplicación se puede adaptar a distintos contextos. La agroecología sustenta sus prácticas en 5 principios. Vamos a ver en la próxima lámina cuáles son esos 5 principios de los que estamos hablando. El primero sería la adaptabilidad, no solo del sitio de cultivo, sino del potencial biológico y genético que tienen las especies y las condiciones de este sitio que hemos elegido para hacer el cultivo. Lo siguiente sería el reciclaje natural, a través del manejo de la materia orgánica, reciclando y generando biomasa. Lo siguiente sería la preservación, aumentando las interacciones entre los componentes de la biodiversidad de ese contexto específico que hemos elegido. Luego, la racionalidad tecnológica, que tiene que ver con eliminar progresivamente el uso de insumos sintéticos que tienen potencial para producir daño a largo plazo, como por ejemplo los insecticidas, tratar de sustituirlos por insecticidas de origen natural. Lo siguiente sería lo que es la restauración ecológica, asistir en la recuperación de estos ecosistemas que han sido dañados o degradados o destruidos mediante las técnicas de abono orgánico y simbiosis entre las distintas especies que se puedan encontrar en ese entorno. Esos son los 5 principios sobre los cuales se sustenta la agroecología. Antes de continuar con el contenido preparado para el día de hoy y los referentes teórico-prácticos, vamos a ver nuestro acostumbrado video tutorial de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras en lengua de señas: alimentos, huerto familiar, trabajo en familia, Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Recuerden ustedes en casa practicar en familia estas señas para que puedan así apropiarse de ellas y contribuir con lo que es la integración social de las personas con deficiencias auditivas. Vamos a continuar con los contenidos y los referentes teórico-prácticos del día de hoy. En relación a este tema que hemos venido desarrollando, para el día de hoy se ha orientado como actividad crear o hacer mantenimiento a nuestro huerto familiar. A lo largo de todo el año escolar hemos realizado o se ha orientado a realizar desde los diferentes niveles un huerto familiar, se han dado orientaciones para irlo creando poco a poco y es probable que muchos de nosotros a estas alturas ya tengamos en funcionamiento ese huerto familiar, pero si no, este es el momento preciso para comenzar a crear el suyo. Tener un huerto familiar permitirá trabajar desde diferentes áreas, por ejemplo, lo que es la responsabilidad, ya que debe dársele mantenimiento constante a lo que es este huerto escolar. Se trata de seres vivos, en este caso plantas, que si no asumimos la responsabilidad de cuidarlas, pues sencillamente van a morir. Y eso es muy importante y muy significativo para cada uno de nuestros jóvenes. También podemos trabajar aquello que es la selectividad alimenticia o alimentaria que se da con mucha frecuencia en la población con la condición de autismo. Es mucho más
factible que ellos se sientan motivados a probar algún tipo de alimento que han sembrado, cultivado y cosechado ellos mismos, y eso puede ayudar a que entonces prueben esos tipos de alimentos a los cuales sienten cierto rechazo o que se han negado a probar hasta el momento. Se trata entonces de que trabajemos a través de los referentes teóricos prácticos que nos proponen los docentes del nivel de educación media, algunas áreas que están conexas que podemos desarrollar a través de este tipo de actividades. Vamos a hablar ahora, que muy relacionado con esta actividad, está el tema de la elaboración de una rica merienda con frutas y vegetales, ¿verdad? Es otra de las actividades que se ha orientado para el día de hoy, que realicemos una rica merienda. ¿Se imaginan lo motivador que resultaría entonces que podamos utilizar para elaborar esa merienda las frutas u hortalizas o vegetales que tengamos de nuestro propio huerto familiar? ¿Verdad que sería mucho más motivador? Entonces, vamos entonces a la hora de trabajar en la cocina, hay que también tener en cuenta algunas recomendaciones, algunas precauciones, algunas serie de pautas que debemos seguir, en especial si vamos a trabajar en la cocina con la participación de cada uno de nuestros jóvenes. Vamos a ver entonces en la próxima lámina, cuáles serían las principales pautas que debemos tener siempre bien presentes a la hora de trabajar en la cocina. Lo primero sería la higiene, lavar bien las manos, pero también lavar bien los utensilios y las superficies sobre las cuales vamos a trabajar. Utilizar protección contra salpicaduras, como por ejemplo los delantales, recogerse bien el cabello para evitar que caigan cabellos en la comida, ya que no se considera muy higiénico. Contar con agua suficiente tanto para la preparación de los alimentos como para la limpieza previa y posterior a la preparación de esos alimentos. Antes de comenzar a cocinar debemos estar seguros que vamos a contar con agua suficiente. El otro tema tiene que ver con lo que son los objetos filosos o punzantes, como por ejemplo los cuchillos, los tenedores, los abrelatas, etcétera. Al manipular este tipo de utensilios es importante asegurarnos que nuestros jóvenes cuentan con las destrezas motoras necesarias para poder hacer uso de ellos. Y también es importante que en caso contrario podamos apoyarles, bien sea físicamente o bien sea a través de algunas adaptaciones que podemos hacer, como colocar clavitos sobre una tabla de madera, y en esta tabla de madera entonces en este clavito vamos a colocar esa fruta que él debe cortar, y este tipo de adaptaciones hasta que ellos logren familiarizarse con lo que es el desarrollo de la actividad de cortado. Luego entonces está lo que son las llamas o los utensilios calientes. Tener a mano lo que son los agarraollas, que pueden ser de distintos tipos, de distintas formas, de distintos colores, puede ser sumamente útil a la hora de realizar esta actividad. Y por supuesto, importantísimo siempre supervisar. Supervisar todo lo que nuestros jóvenes van realizando en la cocina es importante hasta que estemos seguros de que ellos tienen las competencias y tienen las destrezas necesarias para poder hacerlo solos. Para finalizar, quiero dejarles una frase de Paulo Freire. Él nos decía que enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Y así entonces llegamos al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy, esperando como siempre que las orientaciones y recomendaciones les hayan sido de ayuda y recordándoles siempre que ser diferente es algo común. Muchas gracias a todas las profesoras que nos estuvieron acompañando la tarde de hoy. Recuerden que si quieren profundizar en este y otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se encuentra aquí en pantalla. Pueden acceder al enlace de su programa favorito, Cada Familia, una Escuela. Pero ha llegado el momento de seguir con nuestro programa, con el segmento favorito y de mucho entretenimiento para todos, Recursos para el Aprendizaje. Bienvenidos. ¡Cuatsuja! Hola muchachos, un placer nuevamente compartir con ustedes de aquí de su sección Recursos para el Aprendizaje, bueno, en sus jueves socioproductivos, en sus jueves de grupos de creación, recreación y producción. Pues bien, hemos visto lo que los compañeros que me antecedieron hablaron un poco de la comida, ¿no? Y de todas estas tradiciones que tenemos con lo gastronómico, con nuestras comidas tradicionales que forman parte de nuestra identidad nacional y muchas veces internacionales, porque recordemos que también algunos de los alimentos que nosotros consumimos se han vuelto tradicionales, pero también son importados, ¿no? Vinieron desde la época de la colonia, bien sea en esta transculturización que hemos tenido nosotros durante nuestros siglos de vivir en nuestro continente latinoamericano, y bueno, desde el choclo, como se llama en México,
el maíz aquí en Venezuela, nosotros tenemos como que esa migración, ¿no?, de los vegetales y de los alimentos, y que bueno, a través de los años han servido para identificarnos con esos sabores, con esos olores, porque no podemos olvidar ese olor característico cuando hacemos hallacas, de cuando se está cocinando una arepa domplina, como le dicen en nuestros estados andinos, Mérida, Trujillo, también lo conocemos como el pan andino, es decir, la arepa pelón, podemos hablar del pastel de chucho o la cuajada. Entonces, todos estos alimentos han servido de alguna manera en nuestro sentir, en nuestra evolución como venezolanos, ver de qué forma nosotros vamos a identificarnos con estas comidas. Entonces, bueno, agradeciéndole a los profes esas actividades que nos mostraron anteriormente, yo les voy a mostrar una versión de eso que ellos están hablando, que en este caso, como siempre, vamos a hablar del mayor enemigo que tiene nuestro planeta, muchachos, que es el plástico. Recordemos que el plástico, para degradarse, para que ya no sirva, son 500 años para que él se degrade. Ningún ser vivo lo come, lo digiere o se alimenta de él, por lo tanto, por eso es que permanece en nuestro ecosistema, en nuestro planeta, y eso es lo que lo hace tan dañino, porque no tiene otra utilidad. Y la otra cosa es la definición que se le da al plástico, que es plástico de un solo uso. Con esto les quiero decir que cuando uno compra un envase de refresco, el envase plástico es solo para verter refresco, no lo usamos para más nada. Y al desecharlo, se convierte en contaminación. Entonces, bueno, nuestro enemigo siempre, desde los jueves socioproductivos, desde los jueves de recursos para el aprendizaje, siempre vamos a estar hablando, muchachos, de cómo atacar, de cómo combatir a nuestro mayor enemigo, que es el plástico. Entonces, bueno, hoy les voy a mostrar una receta de caramelo. Déjenme explicarle un poco lo que uno normalmente hace, tanto para mis compañeritos internacionales como aquí en Venezuela. Nosotros normalmente utilizamos el azúcar, ¿verdad?, refinada, o el azúcar blanca, para hacer el caramelo. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar en una sartén a fuego bajo para que él cree el caramelo. Pero en nuestro caso, recordemos que también el azúcar es dañino para nuestra salud. Podemos entonces alternarlo con papelón o ralladura, ¿sí?, como se conoce también en otros países, para hacer con este melado, con esta melcocha, vamos a hacer esa pasta, ¿no? Disculpe que no se las muestre, pero recuerden que es difícil tener una cocina aquí, que dentro de poco a lo mejor le digo a los chicos de producción para traer una cocina. Pues bien, tengo entonces el caramelo derretido, ¿verdad? Y puedo utilizar, en este caso yo traje 2 especias, que a propósito de esta situación con el COVID, con toda esta situación de los resfriados y las gripes que nos están dando, normalmente uno utiliza el jengibre y la canela, ¿sí? Que en este caso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacer una infusión, podemos hacer un té de canela mezclado con el jengibre, y se lo vamos a verter a la mezcla del caramelo, ¿sí? Entonces, permítanme mostrarles entonces la sorpresa con respecto al plástico, que era lo que les estaba diciendo. Fíjense, nosotros tenemos entonces una tapa de refresco, ¿no?, que era lo que estábamos conversando. Nosotros vamos a tomar como plástico de un solo uso, en este caso, la tapa del refresco, que me va a permitir de alguna forma tener un molde, que es lo que voy a utilizar para verter el caramelo, que en este caso es de jengibre, perdón, con canela. Fíjense entonces que él tiene su estructura, pero esto me va a permitir a mí entonces tener una porción que a la hora de hacer socioproductivo, a la hora de montar un proyecto, ya tengo un molde, pero también tengo el peso y tengo la cantidad exacta de azúcar, de papelón, de ralladura que yo voy a utilizar y que es lo que voy a promocionar. Puedo venderlo, puedo regalarlo, o puedo también utilizarlo como un emprendimiento, o a lo mejor estoy haciendo alguna venta de algo y puedo regalar un caramelo de jengibre, que eso nunca está de más, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo que hice fue con una piqueta partirlo aquí a la mitad, ¿ok?, en los 2 extremos, y lo doblé. Permítanme, para la cámara, voy a mostrarles que está quebrado, ¿ves? Él está quebrado por completo para generar ese despiece del caramelo, que es lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense, una vez que lo tengo así, yo voy a verter el caramelo, y una vez que vierta el caramelo, voy a ver cómo él se amolda al espacio. Pero entonces ustedes están viendo ahorita en la toma, ajá, pero Reinaldo me está mostrando una tapa de refresco toda derretida.
Lo hice a propósito, muchachos, porque esto es experimentar. Recuérdense que los jueves inventamos o erramos. Ideas primero que letras. Tenemos que ser siempre positivos con eso. Entonces, fíjense, yo eché el caramelo, que obviamente estaba caliente, y el plástico se derrite. ¿Cuál sería la solución para eso? Eso es lo que lo hace la experiencia, muchachos, el ensayo y el error. Yo lo que voy entonces es a colocar la tapa en un envase con agua bajita, que en este caso la taza que agarré es bastante grande, pero bueno, no importa. Lo que quiero es que tengan la imagen mental. Yo voy a colocar la tapa entonces sumergida parcialmente en el agua para que le permita entonces el choque de temperatura entre el agua y la tapa plástica y el calor del caramelo. Ese choque de temperatura, al hacer contacto, lo congele, lo enfríe, lo ponga tieso de un solo golpe, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener entonces? Voy a ver de alguna forma que me va a evitar derretir el plástico y es lo que me va a dar como resultado el final. Fíjense, yo lo tengo acá, ya yo lo quebré para efectos de cámara, porque sabemos que el tiempo de televisión es costoso. Yo lo quebré, entonces lo que hacen es partir la tapa, ¿sí? Se ve ahí abierta, y retiro el caramelo y me queda mi caramelito. Tradicional, hecho en casa y sobre todo con mi ingenio y con mis posibilidades. Permítanme porque está demasiado bueno. En nuestro caso, lo que vamos a hacer entonces es retirar el caramelo y tenemos entonces para un segundo molde. Lo único que vamos a hacer entonces ahora es compartirlo en nuestra familia, con nuestros compañeros, o quién sabe, emprender con un caramelo hecho en casa. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la actividad de hoy. El caramelo está buenísimo. No me queda más que despedirme, agradecerles como siempre que nos estén viendo y nos vemos entonces un próximo jueves de grupos de creación, grupos de recreación, producción y creación. Recuerden también que tenemos nuestra página de YouTube que pueden visitarnos, Recursos para el Aprendizaje, diagonal, guión, dirección de texto, y ahí podrán encontrar muchas actividades más. Chao muchachos, Chelina. Y de esta manera hemos culminado por el día de hoy. Pero quiero agradecerle primero a todas las familias venezolanas que nos estuvieron acompañando durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de la patria. También no debemos olvidar agradecer a cada uno de los profesores que estuvieron acompañándonos el día de hoy y nos dieron una gran variedad de contenido para cada uno de nosotros. Así es, César, pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y si salimos mantener un distanciamiento físico saludable. Pero Minangeli, ¿qué te parece si recordamos las redes sociales de nuestro canal Vive TV a cada uno de los televidentes? En Instagram nos consigues como @ViveTV, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1 y en nuestro canal de YouTube nos consigues como Vive TV Oficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada Familia, una Escuela. ¡Chao!